Paraguay areco, hetamba y porande y yajaiba. Upebare, yajayaramo, hañambomba egua subemana, coñan de recoja. Bienvenidos a otro especial de Paraguay Salvaje. Y en esta ocasión te invito a conocer los secretos y las maravillas de un interesante cisne endémico de Sudamérica, el cisne coscoroba. Se trata de una especie de ave migratoria que se reproduce en la Patagonia y también al sur de Chile. Pero en cada invierno, parte de su población migra hacia el norte de su distribución geográfica, pasando así por los países como Argentina, Uruguay, Paraguay, incluso llegando al sur de Brasil. Esta ave acuática prefiere los humedales con aguas quietas y de poca profundidad, ya sean dulces o semisalobres. Es por eso que cada año estas aves eligen las lagunas saladas del Chaco paraguayo para pasar la temporada fría. Podemos observar que la mayor parte del tiempo la pasan en el agua, buscando alimentarse ya sea de invertebrados acuáticos o plantas, los cuales filtra ya sea en la superficie o sumergiendo tanto la cabeza, el cuello y hasta la mitad del cuerpo bajo agua. Su hermoso plumaje, que es enteramente blanco, lo hacen inconfundible, en donde se pueden destacar su pico rojo y también las puntas de sus alas, que son negras y se pueden apreciar mucho mejor en pleno vuelo. Los cisnes coscoroba son aves muy sociales, ya sean con su misma especie y también con otras especies. Se los suele observar compartiendo en pequeños grupos, aislándose únicamente en la época de nidificación. Estas aves son monógamas, es decir, que eligen a su pareja de por vida. Y un dato muy interesante de los cisnes coscoroba es que la población mundial de estas aves es de tan solo 30.000 ejemplares, que si bien corresponde a su población estable, debemos ayudar a su conservación. Y una de las mejores formas es preservando a las lagunas de las cuales estas maravillosas aves dependen. Definitivamente, los cisnes coscorobas son, por su gran elegancia y belleza, fuente de inspiración y es un gran privilegio para nosotros poder observarlos acá en las lagunas saladas. Cuidémoslos. Espero que hayas disfrutado de este especial y nos volvemos a encontrar en una próxima edición con más de Paraguay Salvaje.